Uy, pucha, hermano. ¿Con qué adjetivo? No, yo creo que fascinante es la palabra, pues, o sea, que un animal de eso siga existiendo, pues que esté aquí y que siga estando aquí, me parece fascinante, me parece fascinante. Mi nombre es Sebastián Vélez, soy estudiante de Ecología del último semestre. Cuando comencé esta carrera, lo hice con la intención de entender cómo funcionaba el mundo natural y por qué pasaba lo que pasaba. Sin embargo, un día en clase con el profesor Andrés Arias, estábamos hablando sobre felinos y dijo algo muy curioso que llamó mucho mi atención. Y es que la primera vez que nos dimos cuenta que había felinos en el Valle de Aburrá fue porque encontraron a un tigrillo lanudo atropellado en las vías intermunicipales. Pero fue mucho más curioso cuando comencé a ver este animal como imagen principal en las portadas de algunas campañas de conservación para las autoridades ambientales o grupos ambientalistas. Hasta grafitis de él en diferentes partes de la ciudad. Así que decidí buscar más información sobre él en internet. Lo irónico fue que no encontré mucho. Así que fui donde mis profesores de Ecología Urbana, Carlos Delgado y Andrés Arias, que están realizando un estudio sobre el tigrillo lanudo en el campus de la Universidad CES. Básicamente yo creo que desconocemos todo sobre ella, pues, o al menos no ha sido documentado de forma apropiada. El hábitat básicamente es el interior de los bosques, lo hemos encontrado pues en las laderas del Valle de Aburrá, particularmente dentro de los bosques, y cuando hablo de los bosques, es los bosques digamos más maduros que existen en las partes que normalmente son más altas o más empinadas de las regiones, ahí los hemos encontrado. En algunos otros sitios con algunas intervenciones, pero también en espacios de cobertura como boscosa apropiada. Por ahora, alguna de las cosas que se sabe de esta especie es que vive en los bosques de la cordillera de los Andes entre los 0 hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. También sabemos que se alimenta de pequeños roedores, aves y reptiles. A nivel mundial y en Colombia, esta especie está catalogada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es decir, está a nada de extinguirse. Por último, es un animal nocturno, por eso es difícil de ver y de estudiar. En estos días en la universidad hemos estado tratando de instalar algunas cámaras que técnicamente se llaman como cámaras trampa. En el momento hemos instalado creo que hasta 5 cámaras. Básicamente de los hábitos y el comportamiento de la especie no conocemos nada, y yo creo que una de las motivaciones también es tratar de entender esta ecología de la especie. Entonces lo que queremos ver es si el tigrillo aún existe acá. Tenemos como las esperanzas puestas en que aquí en la universidad la especie pudiera estar. Sería pues como muy satisfactorio, pero también una responsabilidad muy grande tener pues, una especie de esas aquí. Bueno, son las 6:52 y nos vinimos para la Loma del Escobero porque nos vamos a encontrar con Andrés. Porque vamos a buscar al tigrillo lanudo, vamos a poner unas cámaras trampa y además de eso vamos a ver si podemos encontrar algunas huellas o esas fecales que nos den pistas de que todavía sobrevive esta especie en este sector. Vamos a ver qué encontramos. ¿Bien o qué? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Listo para la caminada o qué? Un velo. Llegamos al suroriente del Valle de Aburrá, ¿cierto? Y esta zona, digamos que es uno de los ecosistemas más diversos que tiene el Valle de Aburrá. Y aquí en este sector, pues es donde nosotros, pues, hemos venido realizando diferentes trabajos, ¿cierto? Con especies de carnívoros. Y en esta ocasión especialmente, pues, con el tigrillo lanudo. Esa es la fauna que nosotros llamamos acá como una fauna silenciosa, ¿cierto? Que poco se deja ver. Y el tigrillo lanudo es una de esas especies que sabemos que está, pero poco la podemos observar pues así directamente, es un poco difícil.
Por ejemplo, actualmente la especie está catalogada como vulnerable a la extinción, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y una de esas amenazas es principalmente por la pérdida de hábitat. La ciudad ha ido colonizando ciertos sectores mucho más arriba, ¿cierto? Y principalmente para esta zona del Valle de San Nicolás ya vemos una colonización importante, entonces eso va fragmentando los bosques. Entonces estos bosques ayudan como a ser un poquito como estabilizadores del clima, ¿cierto? A minorar esos efectos. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo hace la especie y las otras especies que habitan acá para desplazarse entre este desarrollo urbano? Y eso es una problemática pues, que está poniendo, digamos, en riesgo el ecosistema. Entonces es algo que hay que abordar para poder asegurar la conservación no solamente de la especie como tal y su función ecológica, sino también del ecosistema en general. Pues nos vamos a ver en problemas en términos de la salud de la ciudad, de la salud de las personas. Incluso hay problemas actualmente en ese sentido, pero que estos bosques estén ayudan a que eso no sea que el impacto no sea tan grande. A pesar de que no pudimos encontrar ni huellas ni heces fecales, dejamos instaladas las cámaras en unos puntos que Andrés piensa que son los que tenemos mayor probabilidad de ver el tigrillo. Bueno, ya tocará esperar a la próxima vez que vengamos a revisar. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, ese día no pudimos verlo, pero unas semanas después... Un tigrillo sin vida fue hallado este martes en la mañana por deportistas aficionados en un costado de la vía Las Palmas, en el ascenso a la vía Las Palmas. El animal silvestre fue encontrado por ciclistas que hacían deporte. Luis Carlos Velosa es el médico veterinario encargado de recibir a los tigrillos cuando son atropellados. Así que fui a verlo. Normalmente cuando llega un tigrillo lanudo en la necropsia, ¿en qué estado llegan? Generalmente llegan muy deteriorados. Aparte del traumatismo, ellos llegan muy deteriorados en la parte nutricional, en el pelo. Se nota que son animales que han sufrido probablemente en su vida. Y ya enfocándonos en eso, lo que más se observa son fracturas a nivel costal o traumas cráneoencefálicos con ruptura de vísceras. Eso es lo más frecuente en los atropellamientos. En los últimos años, profe, ¿cuántos atropellamientos de tigrillos han habido? Yo he recibido en el último año y medio 3. Importante tener en cuenta que muchos no son remitidos. Muchos la gente los deja, no se enteran de esto. Entonces yo pienso que esos 3 de pronto pueden ser un poco más, pero estamos cada vez ampliando la red para tener más monitoreo y más vigilancia para cuidar a estos animales. A pesar de todo, le da mucha tristeza hacer esas necropsias y verlos tan mal, fracturados, con traumas. Entonces digamos que es algo, la verdad, muy triste. Por el otro lado, pues, la parte de conservación que pues son especies amenazadas, entonces también uno, pues digamos que uno indirectamente está metido en eso, entonces son como muchos sentimientos que juegan cuando uno se entera que tiene una necropsia de un animal de eso. Aún no entendía por qué se permitía que pasara esto.
Quería saber más sobre lo que estaban haciendo las autoridades ambientales por la conservación del tigrillo lanudo. Y busqué entonces a Agustín Gutiérrez, director de Ecosistemas y Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. ¿Cuáles son las presiones antrópicas que están poniendo en riesgo la población del tigrillo lanudo hoy en día en el Valle de Aburrá? ¿Cuáles son? La principal presión que tienen el tigrillo lanudo y las especies de los felinos y otra diversidad la generan desde los procesos de urbanización. Se aproximan mucho a estos núcleos donde aún hay buena biodiversidad y generan vías nuevas que interrumpen los corredores. Ese es un tema grave, se pierde mucha biodiversidad. Que se muera un tigrillo lanudo es un impacto grandísimo en un ecosistema que son muy escasos. En el caso de Envigado hemos visto, y el ecosistema cercano, hemos visto muertes de tigrillos. Unas cifras. Pues en 10 años donde hemos estado más cerca de la biodiversidad, viéndola y más cercano siendo ya proyectos sólidos, creo que los atropellamientos han sido alrededor de documentados como 5 o algo así. ¿Cuánto más habrá que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Para la región y para el tigrillo y para todas las especies, pues finalmente, como te digo, que los corredores de biodiversidad lo impulsemos. Entonces es un esfuerzo grande que estamos buscándole maneras de gestionarlo. Hace más de 10 años no sabíamos que estaban esos felinos, que había una biodiversidad muy alta. Entonces éramos un poco más pasivos, era más difícil hacer conservación de impacto. Entonces con las corporaciones mostrándolo más, motivándonos a que hagamos sistemas de áreas protegidas y otras estrategias, corredores por ejemplo. A los corredores de biodiversidad se le va a hacer una gestión grande y es muy importante porque nos juntaría a los municipios. Los ecosistemas no conocen de linderos municipales, entonces una forma de hacer gestión de municipios es con los corredores de la biodiversidad, por ejemplo. En estos bosques viven diferentes seres vivos como hongos, microorganismos, plantas y animales. En este último se encuentra el tigrillo lanudo con los demás carnívoros. Durante miles de años, estos seres vivos han interactuado entre ellos, alimentándose unos de otros, generando ese flujo de energía que ayudan a que el ecosistema esté en equilibrio. A esto se le llama cadena trófica. Por lo que hemos visto, la supervivencia del tigrillo lanudo junto con el resto de los carnívoros del valle se está viendo afectada principalmente por algunas de nuestras acciones, como cuando talamos los bosques para construir más viviendas y expandir nuestra zona urbana y cuando conducimos a alta velocidad. Si no tomamos cartas en el asunto sobre nuestras acciones y a eso le sumamos que el tigrillo lanudo junto con el resto de los carnívoros llegara a desaparecer del valle, podría desencadenarse en los bosques algo que se llama cascada trófica. Y es que las poblaciones de herbívoros, aves e insectos reguladas por los carnívoros aumentarían y todos ellos podrían comerse de más las plantas, semillas y plántulas, llevando al bosque a un desequilibrio que no tiene retorno. Con esta reducción de los bosques podrían surgir algunas consecuencias. El número de árboles no sería el suficiente para filtrar el aire contaminado que respiramos, limpiándolo de gases como el CO2, que además de ser un gas de efecto invernadero que ayuda al aceleramiento del calentamiento global, también puede ser perjudicial para nuestra salud por las enfermedades respiratorias que ocasionaría. Otra posible consecuencia es que la falta de soporte de la tierra por parte de las raíces de los árboles y el resto de la vegetación podrían hacer del suelo de las empinadas laderas más propenso a la erosión. En otras palabras, podría aumentar los derrumbes afectando nuestras viviendas y carreteras. En resumen, se perderían los servicios ecosistémicos que el bosque nos da. Sin embargo, por el gran desconocimiento que se tiene de esta especie, estas son solo suposiciones y no se sabe con claridad cuáles podrían ser realmente las consecuencias de su desaparición, siendo quizás mucho más graves. Los profes Carlos y Andrés me llamaron y me dijeron que ya habían revisado las cámaras que instalaron, así que regresé a la universidad para ver con qué se habían encontrado. Oíste, profe, entonces, ¿qué pasó con estas cámaras aquí en la U? No, digamos que eso
hay que darles tiempo porque aunque sabemos pues que el campus compartimos pues algunas con ciertas especies pues que habitan acá, es darle tiempo a las cámaras y el monitoreo, porque pues eso no es, digamos, de un día para otro que podemos registrar las especies, ¿cierto? Ya sabemos, por ejemplo, que apareció el zorrito, se demoró cierto tiempo en aparecer. Teníamos indicios de la uncilla que apareció ya hace un tiempo más abajo, ¿cierto? Y esperábamos que eventualmente estuviera aquí en esta zona y eventualmente, digamos, vamos a dejar las cámaras monitoreando a ver si en algún momento lo registramos. Luciana. Sebastián, ¿cómo estás? Hablamos ahorita. Sí, mira, es que ahorita estaba hablando con Felipe y me comentó que esta semana van a hacer una liberación de un tigrillo que está en rehabilitación. Nos enteramos que una de las autoridades ambientales había recogido un tigrillo lanudo para rehabilitarlo y liberarlo posteriormente. Así que gestionamos todos los permisos necesarios para poder acompañar este proceso. No lo podíamos creer. Después de tanto tiempo de solo verlo en cámaras trampa o atropellado en carretera, íbamos a verlo con vida por primera vez. Pero antes de su liberación, tuvimos que pasar por un momento un poco angustiante. Recibimos el reporte de un tigrillo, un cachorro de tigrillo que tenía una guardabosques del municipio, al parecer en una finca de la zona, en una vereda. Era una finca que era cafetera, se habían montado y la finca la empezaron a limpiar porque iban a sembrar aguacate. Y los trabajadores, mientras estaban haciendo pues esas labores de limpieza, sintieron que le pegaron a algo, que salió corriendo y era pues la mamá del tigrillo y dejó al tigrillo en ese momento. ¿Qué representa para vos, tú que lo recogiste, a ti que fue que te lo entregaron hace 10 meses, ¿cierto? Más o menos, sí. ¿Qué representa para ti ya poderlo liberar? No, pues es como la culminación de un proceso muy bonito, pues porque es que o sea, es como nosotros hacemos muchos rescates y hacemos muchas liberaciones, pero no siempre tenemos la oportunidad de liberar el mismo animal que se rescata. Todo iba según lo planeado, pero nos encontramos con lo último que pensamos que pasaría este día. María, ¿qué hay? Atropelladito. Efectivamente, unos metros antes de llegar donde íbamos a liberar el tigrillo, don Javier, un habitante de la zona, nos informó que había un jaguarundí atropellado en uno de los costados de la carretera. Para mí es difícil de procesar. Precisamente el día en que íbamos a celebrar la vida de un felino, encontramos a otro sin ella. Seguramente en un vehículo o una moto. Definitivamente el hombre estamos invadiendo el hábitat de estas especies que están en peligro, y esto sí es, no sé. Llegamos en carro hasta un punto, cogimos las cosas necesarias y comenzamos a adentrarnos en el bosque. Intentamos llegar a lo más adentro posible para liberarlo en una zona de difícil alcance para la población humana. Con la intención de proteger este tigrillo, no nos dejaron revelar la zona exacta de su liberación. Ya llegamos al punto de liberación, donde el equipo de Corantioquia, los biólogos y la veterinaria van a hacer la liberación pues, del espécimen del tigrillo lanudo. Como dije al principio, estudié ecología para entender cómo funcionaba el mundo natural. Y creo que con lo que vimos es claro.
todo está en un perfecto equilibrio y ya conocemos qué puede pasar si no. La balanza la tenemos en nuestras manos.